Estimados y estimadas, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Excelente, muchísimas gracias. Qué gusto tenerlos aquí, especialmente a Fernando. Hola Fernando, un saludo, uno de nuestros expositores. Me acaba de llamar Pablo, que es nuestro otro expositor, porque está 3 minutos atrasado, así que lo esperaremos. Gracias a Dios tenemos a Fernando también. Aquí ya estamos. Buenas tardes. Y también agradecer a los asistentes, a quienes tenemos, ya se están sumando a poco. Nuestro pozo de asistentes, cada uno sabe de dónde viene, pero para beneficio de Fernando, son un poco de todo, ¿no? Son algunos, un gran porcentaje son alumnos de la Universidad de los Andes, especialmente de ingeniería. Han sido invitados porque esto tiene toda la relevancia para su futuro profesional, creemos, o al menos esperamos. Pero también tenemos a gente que tiene relación con el Consorcio de Artes Liberales, esta red de universidades que tienen programas de artes liberales, y eso significa que, como bien lo sabe, esto se está transmitiendo o se va a compartir también en varios países, ¿no es cierto? O sea, a lo largo del continente latinoamericano. Y eso también es una gran alegría porque nos permite entrar en diálogo, digamos, no solamente con el mundo académico más cercano a nosotros y a nuestros alumnos de pregrado, sino también con toda esta red, aprovechando esta riqueza. Así que muchísimas gracias. Quiero comenzar presentando a los expositores. Voy a presentar a Pablo aunque no esté, pero comenzamos presentando a Fernando Mora, que nos acompaña desde el TEC de Monterrey, es decir, de México, y se dedica a temas de ética, investigaciones de ética en relación con la inteligencia artificial. Y específicamente el TEC de Monterrey está trabajando una carrera nueva que se llama Humanidades Digitales. Entonces, esto tiene todo el interés, digamos, para nuestro diálogo, esta noción de humanidades digitales y la incidencia de la inteligencia artificial ahí. Además, simpáticamente, tanto Fernando como Pablo han tenido relación más breve o más extensa con la Universidad de Arizona. Así que seguro ahí tienen un montón de gente en común que también se dedica a la investigación de la inteligencia artificial allá en Estados Unidos. Y Pablo Segers, por su parte, ya no está dedicado plenamente al mundo de la academia, pero fue de los fundadores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes y por eso nos tiene mucho cariño y nos acompaña en muchas de estas instancias porque todavía tiene un amor formativo muy importante, pero hace ya 10 15 años se fue definitivamente al mundo privado y ha fundado tres, me parece, empresas relacionadas con la inteligencia artificial y sigue en todo caso investigando, porque parece que en el mundo de la inteligencia artificial no se puede tampoco trabajar en el mundo privado, sino es haciendo continuamente investigación. De modo que no son mundos separados, ¿no es cierto? Sino que realmente y sobre todo en estos ámbitos son mundos continuos entre sí. Entonces, con esa breve introducción a cada uno, que por supuesto pueden complementar, eh, les quiero contar también a los asistentes cómo va a funcionar este conversatorio. Este es un rato muy cortito que tenemos, es digamos una pausa, una cosa muy mínima. Entonces, sencillamente vamos a pedirle a los expositores que expongan sobre dos temas que ellos han preparado y van a conversar entre ellos. ¿Por qué entre ellos? Porque ellos son los que saben más de estos temas, ¿sí? Y yo solamente voy a intervenir para a la mitad, es decir, después de 15, 20 minutos, sugerirles que ya pasen al segundo tema. Y luego vamos a tener al final 5 o 10 minutos máximo para resolver preguntas. Si es que los asistentes quieren hacer preguntas, les pido que las escriban en el chat. Y así vamos filtrando esas preguntas y recogiendo y viendo que se repite, etcétera, para plantearlas, una o dos probablemente, según lo que alcancemos, al final de la conversación. Bien, entonces, ahora sí que parece que tenemos que esperar a Pablo para comenzar, a menos que se me esté perdiendo y ya esté aquí. No. Bueno, aprovecho de dar las gracias también a los organizadores.
que nos han ayudado a hacer esto, que son todo el consorcio, digamos, de artes liberales y especialmente Ana Lu Macías del TEC de Monterrey, ¿no es cierto? Que ella es quien extendió esta invitación también a Fernando y ha hecho esto posible. Esta es la primera de una serie de conversatorios que, que se planean realizar durante este año de parte de la red de artes liberales. Así que ojalá sea una buena experiencia para que esto pueda seguir eh, digamos, perdurando en el tiempo y que sea, que efectivamente se cumpla este propósito de tender puentes entre estas distintas instituciones. Si es que alguien se tiene que ir a la mitad o no puede estar o sabe de alguien que le gustaría enterarse después de esta conversación, va a quedar disponible después porque se está grabando en el YouTube y quizás linkeado por Instagram y Facebook del Consorcio de Artes Liberales. Ahora sí tenemos a Pablo. Sí, hola. Ya, Hola, ¿qué tal? bien, bien. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Hola, Fernando. Un gusto. Un gusto a todos los que están aquí por la paciencia de venir a escucharnos. ¿Cómo partimos? Andrea, te quedaste despegada. Sí, se quedó. Ahí está de Ahí sí. vuelta. Perdón. Bien, qué bueno tenerte, Pablo, qué bueno que estén los dos aquí ya. Yo acabo de hacer dar una brevísima explicación de cómo va a funcionar esto, de que ustedes van a conversar entre ustedes porque son los que saben y que yo solamente voy a intervenir para introducir el segundo tema eh, y para dar ya aviso al final de que es hora de las preguntas. Así Bien, que entonces. bien, bueno, sí les voy a presentar en general el primer tema, ¿no? Nosotros les hemos pedido que traten o que traigan preparados dos temas, ¿por qué? Y les cuento esto a nuestros asistentes, Pablo y Fernando no se conocen, entonces nosotros estamos presuponiendo que pueden tener una conversación muy fructífera entre ellos, pero esto podría ser un desastre, ¿no? Imagínense, no se entendieran en ningún frente. No, no creemos que eso sea así, pero sí le hemos pedido entonces que preparen una conversación en torno a dos temas. El primero de ellos siendo la inteligencia artificial como una herramienta poderosa y versátil. El título de este conversatorio es Inteligencia Artificial Optimista, ¿no? Esa primera parte nos interesa mucho esta visión de la inteligencia artificial eh, como una herramienta al modo de las herramientas, ¿no es cierto? Que no se subsume en un mundo del terror y el pánico, sino que tiene mucho que ofrecer. Y con eso le pido a Fernando, le cedo la palabra a Fernando, para que comience con lo que quiera y que luego ojalá le pueda ceder la palabra a Pablo. Perfecto, muchas gracias, Andrea. No sé cuánto tiempo tenga en esta primera intervención para no comerme el tiempo también de Pablo. En general, digamos, hasta las 50 digamos, hasta 10 para las Perfecto. 10. Bien, voy a compartir pantalla en un momento para hacerlo un poquito más dinámico, sobre todo porque estamos aquí en Zoom. Pero primero, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Ana Lucía por esta conexión, al Consorcio de Artes Liberales, a la Universidad de los Andes y sobre todo a los jóvenes, a ingenieros, ingenieras, futuras que nos acompañan. Mi formación es en filosofía, entonces ustedes que son más expertos en cuestiones de inteligencia artificial, por favor sean nobles con un servidor. Voy a compartir mi pantalla aquí para hacerlo un poquito más dinámico y me gustaría hablar un poquito de qué son las humanidades digitales. No sé si ahí se ve mi pantalla, se ve mi presentación. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Andrea. Me interesa comenzar con esta perspectiva, sobre todo porque conociendo el trabajo que hace Pablo desde la industria, desde la optimización de procesos en empresas con redes neuronales, con modelos de machine learning, pues quisiera presentar una perspectiva que viene más desde las humanidades digitales. Y antes explicar pues qué es justamente esto, ¿no? Porque pareciera que son pues dos conceptos o dos palabras que están opuestas, ¿no? Humanidades y lo digital,
porque cuando pensamos en humanidades, pues solemos pensar en disciplinas como la literatura, la filosofía, la historia, el arte, en este tipo de disciplinas, pues netamente que atraviesan la condición humana. Y pues tenemos el concepto de lo digital, ¿no? Que pensamos y sobre todo pensando la audiencia que tenemos hoy, pues tiene que ver con sistemas computacionales, con códigos binarios, con redes neuronales, con gadgets, etcétera, ¿no? Y cómo esto pues se conjuga en dos opuestos, ¿no? Que parecerían dos palabras opuestas. Pues el trabajo de las humanidades siempre ha sido explorar la condición humana, explorar cómo se expande esta condición humana en diferentes expresiones. Y pues hay que reconocer que la vida actual contemporánea está atravesada por lo digital. Creo que ninguno de nosotros el día de hoy no ha tenido contacto alguno con un gadget, es decir, con el celular, con WhatsApp, con alguna plataforma de streaming, con Spotify en escucha de música, etcétera. Es decir, nuestra vida cotidiana, nuestra propia humanidad está atravesada por lo digital y esto es lo que hace las humanidades digitales, explorar esta intersección de lo humano a través de herramientas tecnológicas digitales, a través también de diferentes métodos y técnicas que tienen que ver con lo digital. Y en este punto, la inteligencia artificial pues se puede entender desde una perspectiva no únicamente tecnológica, no únicamente como una herramienta, sino también como un fenómeno cultural, social, económico, político y también ético que pues se debe de analizar desde esta perspectiva, ¿no? Por eso me parece interesante esta perspectiva de las humanidades digitales, porque permite ampliar el análisis de la utilización de, de la inteligencia artificial en nuestras vidas, ¿no? Y lo podemos entender muchos ejemplos de humanidades digitales, desde redes sociales, desde la cultura, ¿no? Nuestro consumo cultural, pues en la música la consumimos a través de Spotify y utilizo a propósito este verbo de consumir. Ya no escuchamos música, consumimos música. Consumimos también películas a través de Netflix, de estas plataformas de streaming, que hacen muy distinta la experiencia que antes sucedía en el cine. Eh, Más adelante a lo mejor podemos conversar de esto, de este cambio que tuvo Netflix en los ratings. A lo mejor alguno de ustedes se acordará que antes teníamos ratings de 5 estrellas y ahora pasó nada más a un pulgar arriba y un pulgar abajo. Y para quienes son ingenieros, ingenieras, pues sabrán que esto es mucho más fácil de captar datos y también de modelar en modelos de machine learning. Y eso tiene pues todo un drive ahí para generar más engagement y sobre todo pues también más rentabilidad, ¿no? Entonces, de esto se tratan las humanidades digitales y quisiera hablar rápidamente nada más para que quede más claro y ya conectarlo con lo que me gustaría preguntar a Pablo y también en el tema que trae preparado. Tres ejemplos de humanidades digitales para que quede un poco más concreto este abordaje. Voy a hablar de un proyecto que se llama Unlocking the Colonial Archive o Desbloqueando el Archivo Colonial. Y es un proyecto donde colaboró nuestra querida profesora del TEC de Monterrey, Patricia Murrieta, cuando colaboraba con la Universidad de Lancaster, en donde lo que se busca hacer es, a través de modelos de Machine Learning, es el reconocimiento de documentos coloniales, porque como podremos intuir, los documentos coloniales no son de fácil lectura. Uno, por el difícil acceso, porque no podemos tener acceso a ellos debido a la preservación que se requiere en estos materiales. Hay que pensar que estos materiales pues están en papeles muy delicados que no se pueden manipular fácilmente. Y por el otro lado, la caligrafía de estos documentos pues es de muy difícil lectura y la realidad es que únicamente gente versada en esta técnica lo puede leer, lo que hace totalmente inaccesible como para un servidor y como el público general, pues saber qué dicen estos archivos. Y con un proyecto de reconocimiento de handwriting, el modelo de Machine Learning lo que hace pues, es detectar justamente estos trazos para poderlos después, vamos a llamarlo así, traducir y documentar justamente el texto y que sea de una lectura sencilla en sistema computacional. Este es un ejemplo de humanidades digitales. Otro ejemplo
que justo hace 2 meses conversaba con mi colega Michael Tuller en la Universidad de Arizona. Él tiene un trabajo muy interesante en humanidades y yo creo que en el núcleo de las humanidades porque él trabaja poesía helenística, poesía griega, vamos a pensar poesía de más de 2000 años. Y lo que él hace es identificar pues los diferentes modos de poesía, vamos a pensar en hexámetros, decámetros y todos estos modelos o estilos de poesía tienen pues diferentes entonaciones y también diferentes maneras de representar las vocales, ya sean largas, ya sean cortas. Y pues para poder conocer si una vocal es larga o corta, uno se necesita ser un erudito justamente en esta área y tener el expertise para detectar justamente qué tipo de poesía o de autor estamos leyendo en ese poema. Y eso pues lleva muchísimo, muchísimo trabajo, ¿no? Lo que hizo Michael Tuller es algo muy interesante porque desarrolló un modelo de machine learning que le llama un motor de búsqueda donde al meter una línea de poesía, compara con diferentes poemas que tiene a su alcance. Estamos hablando de más de 200.000 líneas de poesía griega y latina y te da la probabilidad de cómo ese poema debe ser leído, si con una vocal larga o doble, etcétera, ¿no? Entonces son maneras de cómo se utiliza la inteligencia artificial para poder hacer el trabajo de los humanistas que venimos haciendo ya desde hace tiempo, pero de una manera más eficiente, óptima y a lo mejor más probable, ¿no? Un último caso que traigo aquí es una pequeña actividad que hice con mi curso de ética e inteligencia artificial. No es un trabajo tan elaborado como los dos anteriores, pero utilizo esta actividad para que los estudiantes eh, comprendan o al menos intuyan cómo se utilizan los datos o cómo se manipulan o cómo los transforman las grandes empresas de streaming y todo el acceso que tienen a nuestros datos y lo que pueden intuir desde ahí. ¿Qué es lo que hicimos? A lo mejor la audiencia está familiarizada con este ejercicio que hace Spotify al final del año, donde nos ofrece un resumen de nuestra escucha musical y nos dice pues cuáles fueron los artistas predilectos, qué tipo de escucha eres y qué tipo de género fue el más escuchado, etcétera. Pero este tipo de productos que nos ofrece streaming, perdón, que nos ofrece Spotify, son productos que tienen una visión de seguir con el engagement con la plataforma, ¿no? Una lógica totalmente de profit y de que sigamos ahí, ¿no? Entonces nos venden lo que ellos quieren. Y lo que hicimos nosotros, ejerciendo el derecho al acceso a los datos que tenemos todos como usuarios en todas las plataformas, es que solicitamos estos datos. En mi curso no hay tantos ingenieros y hay ingenieras, y pues sabrán que al momento de recibir este tipo de archivos a veces no es tan legible, ¿no? Pasa un poco como con los ejemplos anteriores, porque se recibe un archivo que es JSON, que para algunos de ustedes que a lo mejor están más familiarizados, pues saben que es un archivo de programación, pero para quienes el público en general no tiene contexto, pues es un archivo que no se puede leer y ya de por sí si tenemos un programa, pues es difícil interpretar estos datos. Entonces lo que hicimos fue un pequeño visualizador en Python trabajando en Google Colab, donde proyectamos justamente los datos y los estudiantes pudieron ver, además de qué artistas eran los más escuchados, qué canciones fueron las más escuchadas y sobre todo las tendencias por mes. También pudimos hacer cosas a lo mejor un poco de análisis más profundo, como un heatmap que nos podía decir qué tipo de artistas se escuchaban en diferente hora y en diferente día y pues daba un análisis más profundo, ¿no? Y la intención de esta actividad pues era pues pensar las inferencias que tenía Spotify y qué elementos se podían tener para justamente inferir de nosotros como usuarios, ¿no? Por un lado tenemos ejemplos donde la inteligencia artificial se puede utilizar para las humanidades en el sentido de facilitarnos la vida, pero también parte de las humanidades digitales tiene que ver con esta teoría crítica o con esta crítica a la inteligencia artificial de cómo también va formando nuestra humanidad, ¿no? Eh, en este sentido, creo que voy a pasar la palabra a Pablo, sobre todo porque me gustaría escuchar su perspectiva desde la industria y también desde
la manera en cómo la inteligencia artificial pues se utiliza justamente en las organizaciones y en las empresas para hacer procesos mucho más óptimos, que sé que es lo que él es experto en este tema. Bien, gracias, Fernando. Es la primera vez que escucho el término humanidades digitales. Yo creo que hay varios acá del área de humanidades en las universidades que no lo han escuchado, así que me parece fantástico. Eh, También voy a presentar yo y voy a mantener el tono optimista. Eh, entonces, lo que voy a hacer es, ¿dónde estaba? Presentar acá, compartir. Entonces, lo primero es quiero poner esto en perspectiva, ¿vale? Entonces, fíjense que nuestra especie se llama Homo sapiens. O sea, una de las características principales que nosotros nos autoasignamos es que somos sapiens, es decir, que pensamos de alguna manera. ¿Y, y por qué es esto? Porque si uno toma una perspectiva histórica, desde que hay vida en la Tierra, hace como 4.000 millones de años atrás, de repente aparecieron los reptiles hace cientos de millones de años atrás, que tenían un sistema reptiliano que se llama. Nosotros también tenemos un sistema reptiliano dentro de nuestro cerebro, que es lo que maneja todas las respuestas automáticas del cuerpo, el corazón, la respiración, regulación hormonal, instintos básicos, etcétera, etcétera. Después con el tiempo eso se mejoró y aparecieron los dinosaurios, y los dinosaurios tienen el sistema límbico, y tenían, ya no queda ni uno. Y resulta que el sistema límbico nos permite a nosotros y a todos los animales con los que compartimos el sistema límbico manejar las emociones. Sí, los animales manejan emociones también. Y también los instintos gregarios, la comunidad. Los dinosaurios ya formaban comunidades y se protegían en comunidades. Pero fíjense que lo novedoso es que en el ser humano, solo recientemente, no en el ser humano, en los mamíferos, hace poquitito, desde que estamos los mamíferos, 70 millones de años atrás, se crea la corteza cerebral. Y la corteza cerebral es la estructura en nuestro cerebro, que es la que nos distingue a los mamíferos del resto de los animales, y en el caso particular del hombre está extremadamente desarrollada, y es la que nos permite construir modelos del mundo, visualizar alternativas y escoger la mejor. Y eso nos convirtió en lo que tengo ahí, los superdepredadores del planeta. ¿Cómo es eso? Bueno, si ustedes revisan, pregunten en internet en cualquier lado, el 94% de los mamíferos que hay actualmente en el planeta o son personas, o son vacas, o son cerdos, o son ovejas, o son cabras. Es decir, nosotros y nuestra comida. Y el 6% restante son los mamíferos, todos los otros mamíferos, las jirafas, los tigres, las nutrias, todo lo que a ustedes se les ocurra. Esa es la mejor demostración del poder de la corteza cerebral. Nos permitió convertirnos en el animal alfa de la pirámide alimenticia y controlamos completamente este planeta para bien y para mal. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la inteligencia artificial es como una nueva corteza cerebral, pero que está fuera de nosotros y que no está sujeta a los límites biológicos. Permite amplificar todas las capacidades de la corteza biológica a niveles absolutamente insospechados y no está sujeta a los límites biológicos. Y eso tiene muchas consecuencias, de las que voy a hablar un poquitito. Lo que significa que la inteligencia artificial es algo que en esencia nos potencia a nosotros. Nos da todas las ventajas que puede haber tenido la corteza cerebral. Resulta que la inteligencia artificial tiene la característica de que nos puede potenciar a nosotros aún más, de maneras completamente insospechadas. Entonces, eso es algo muy bueno, porque creció nuestra capacidad. Pero aquí al final, para que no se me olvide, somos muy buenos para hablar. Aquí estoy viendo a varios de los que están presentes, que están conversando con otras personas que están cerca de ellos. ¿Ya? ¿Por qué es esto? Porque nos encanta conversar. Lo que nos sale a nosotros fácil es conversar. El ser humano ha conversado desde muy temprano, desde hace decenas de miles de años nosotros conversamos. Pero, aquí viene la digresión, el lenguaje escrito lo inventamos hace solo 5.000 años. Nosotros tenemos partes del cerebro especializadas en hacernos hablar bien.
En cambio, no tenemos ninguna parte del cerebro que nos permita manejar el símbolo escrito de manera eficiente. Todos los procesos educativos que hay actualmente en los colegios y en las universidades están fuertemente basados en enseñarle a la gente a manejar el lenguaje escrito. Y resulta que la inteligencia artificial es mejor que nosotros para manejar el lenguaje escrito, para el cual no tenemos ninguna ventaja específica. Entonces, esto empieza a marcar diferencias por donde nos puede ayudar. De hecho, gran parte de los que me están escuchando probablemente en la universidad o en el trabajo que estén haciendo, están escribiendo sus correos, están escribiendo sus trabajos, están haciendo los resúmenes, están elaborando papers, todo este tipo de cosas con inteligencia artificial porque es mucho más fácil. Entonces, es una demostración de eso. Entonces, habiendo dicho eso, quiero definir lo que es una inteligencia artificial. Porque se habla mucho de lo que es la inteligencia artificial y resulta que no se define. Entonces, por lo menos acá en Chile, me imagino que hay personas de otros lados también acá que están escuchando. En Chile, cuando uno es niño, chico, lo asustan con que va a venir el cuco. Y el cuco te va a comer, el cuco te va a hacer algo terrible. Nadie sabía lo que iba a hacer el cuco, nadie había visto el cuco, todos le tenían susto al cuco, pero nadie sabe lo que es. Y la inteligencia artificial se ha convertido un poco en el cuco. Entonces es necesario definirla para saber de qué estamos hablando, si no es cualquier cosa. Entonces, lo primero es que es una máquina física. Todas las inteligencias artificiales yo puedo agarrar un martillo y romperlas a martillazos. Existen físicamente en algún lado. Entonces no son una cosa etérea, ninguna cosa que uno no pueda tomar. Se puede tomar. Lo segundo es que procesan símbolos. Una calculadora con la que uno hace operaciones matemáticas, por ejemplo, 2 más 2 igual 4, eso es una máquina física que procesa símbolos, pero no es una inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque le falta esta tercera propiedad, que es una cosa rara que nadie ha escuchado, que es la aproximación universal de funciones. Es lo único raro que voy a decir hoy día. ¿Ok? Pero digan eso el día domingo en la mesa y todos les van a prestar atención porque dijeron algo que nadie nunca ha escuchado. En el fondo es como una masa moldeable, matemática, que ustedes la exponen a los datos y extrae de los datos todas las relaciones que hay entre los datos, garantizado matemáticamente. Entonces ustedes exponen a una inteligencia artificial de verdad a los datos y esa inteligencia artificial va a encontrar todas las relaciones que hay entre los datos. Nosotros también funcionamos parecido, que nos cuesta más, nos cuesta menos, etcétera, etcétera. Pero esta característica, la aproximación universal de funciones, ya es algo que distingue completamente a las inteligencias artificiales del resto. Algo que no tenga esta propiedad no es una inteligencia artificial. Y lo último es que se autoajusta siguiendo un objetivo de acuerdo a datos. Se puede hablar mucho de cada una de estas cosas, pero me voy a centrar en la palabra datos. Eso significa que todo aquello que no se puede reducir a datos no puede ser considerado por las inteligencias artificiales. Entonces, eh, piensen solamente en el día a día de ustedes la cantidad enorme de cosas que ustedes hacen que no pueden ser reducidas a datos. Algo tan sencillo como jugar fútbol. Explíquenle a alguien cómo jugar fútbol. Muy difícil. Yo creo que no lo podemos hacer. Lo podemos mostrar, pero no lo podemos hacer. Entonces, esto es una inteligencia artificial. No sé cómo estoy de tiempo, Andrea. Bien, ojalá podamos alcanzar a ver la segunda pregunta, así que Ya, lo ok. que pueda. Entonces, me voy a saltar a otra cosa de la presentación, que es esto, que las posibilidades de la inteligencia artificial son muchas, pero yo creo que esta es la principal, que es lo que está ahí. Es la primera vez que el ser humano se enfrenta a algo creado por el ser humano que va a durar para siempre. ¿A qué me refiero? Todo lo que ustedes conocen, sus familias, sus amigos, las empresas en que trabajen o sus papás, las universidades, todo está diseñado pensando en que quienes trabajan ahí se van a morir o se van a ir. Es decir, está pensado en que todo se acaba y se renueva. Ahora tenemos ChatGPT 5.5. En 200 años más, cuando yo esté muerto y todos los que estemos acá estemos muertos, va a estar ChatGPT 723, que va a tener continuidad temporal con el 5.5. Va a tener en sus bancos de memoria guardado todo lo que está ocurriendo ahora.
Es la primera vez que estamos expuestos a algo que solo va a ir mejorando y poblando todos los ambientes de la sociedad. Y va a tener continuidad temporal a lo largo de los siglos, lo cual permite reestructurar todo. Porque toda nuestra sociedad, como dice arriba en la diapositiva, está estructurada en torno a nuestras limitaciones. Y resulta que acabamos con esta máquina de romper una limitación brutal, que es que nos morimos. Para el diseño de algunas cosas, para otras yo me voy a morir nomás, así que no hay ningún, aquí no me han solucionado nada a mí, pero todo lo que esté basado en ese supuesto puede ser repensado. Entonces, desde el punto de vista optimista, esta herramienta nos permite repensar la empresa y la sociedad en muchos aspectos. Con esto termino, Andrea, para que podamos seguir con el resto. Genial, muchísimas gracias. A ver, con estas dos introducciones a la inteligencia artificial y sus usos y esta realmente abrumadora variedad de aplicaciones, les quiero pedir, así, en este poquito tiempo que tenemos, que ambos nos comenten un poco sobre el uso y la aplicación de la inteligencia artificial, porque aquí hay un reconocimiento de esta herramienta como versátil, pero también de que exige un criterio para su uso, ¿no es cierto? Que este uso no está libre, digamos, de esta determinación humana, ¿no es cierto? Que exige ciertas habilidades humanas para su uso y que, como bien decía Pablo ahora al final, que hay cosas que no puede hacer por nosotros, ¿no es cierto? Entonces, Fernando, si quieres nuevamente tomar la palabra. Sí, gracias, Andrea. Me voy a ver un poco más pesimista ya en este sentido, porque bien dicen que un pesimista es un optimista informado y voy a continuar en esa línea, en ese sentido. Y me recordaba mucho con lo que comentaba Pablo justamente de cómo el ser humano, pues su capacidad principal es la de hablar y que no estamos, no tenemos esta función preprogramada, vamos a llamarlo así, en el cerebro para escribir. Me recuerda el diálogo de Platón del Fedro, porque Platón tenía ciertas... Era como eso es un 10. Oye, creo que por ahí vamos a mutear un ruidito que se pasó. En el diálogo de Platón del Fedro, Platón habla de muchas cosas, pero ya hacia el final tiene cierta sospecha con la escritura. ¿Y por qué? Porque la ve como una tecnología que imita a la razón, que imita el discurso oral, que imita justamente lo que pueden hacer los seres humanos. Esto lo traigo a colación porque resuena mucho con las inteligencias artificiales generativas como ChatGPT, Gemini y todas estas. ¿Por qué? Porque simulan la inteligencia. Lo que decía Platón es que el texto escrito al momento de plasmarlo, de dejarlo fijo, pues ya no tiene capacidad de interpelarlo como lo podemos hacer en este momento con el interlocutor, etcétera, y ya no hay posibilidad de que ese razonamiento fluya y se discuta, etcétera, ¿no? Entonces, desde ahí Platón tiene reservas con esta tecnología. Pensemos que la escritura es una tecnología porque necesita materiales y necesita técnica. Y lo mismo sucede con la inteligencia artificial generativa como ChatGPT. Nos presenta que emula la inteligencia, pero únicamente simula ciertas cosas, ¿no? Y es muy sorprendente. En ese sentido, también yo soy un poco más cauteloso, creo que Pablo, yo creo que la inteligencia artificial, si bien trae muchos beneficios y muchas posibilidades, también trae muchos retos y también trae muchas cuestiones que a considerar. Por un lado, pues la inteligencia artificial pues requiere de muchos recursos, vamos a llamarlos, más allá del agua y de las energías que se necesitan para que pueda correr como los data centers, pues también necesita de los datos y de los datos pues somos todos los aquí que estamos presentes y nos volvemos productos para esas empresas, ¿no? La otra realidad es que todas las empresas de inteligencia artificial pues buscan el profit y la rentabilidad y están orientadas hacia allá, ¿no? Yo creo que estamos en un momento en donde este tipo de tecnología está totalmente inclinada al profit, no como en otras ocasiones donde pues había cierto beneficio público, ¿no? Y en tercer momento, pues si todo se puede reducir a los datos, si toda experiencia humana se puede reducir a los datos, pues también creo que hay ciertas pérdidas de la condición humana que debemos de considerar, ¿no? Eh, eh, por ahí recuerdo a este filósofo alemán Heidegger, que habla justamente de cómo la tecnología se vuelve una especie de enmarcamiento o una manera de mirar la vida
y nos permite justamente entenderla a través de la tecnología, ¿no? Si todo lo vamos a entender a través de la inteligencia artificial, pues también todo puede ser entendido a través de la reducción de datos y eso pues también hay que tomarlo con pinzas porque tiene sus implicaciones peculiares, ¿no? Y dejo ahí a Pablo para también conocer ahí su reacción. Vale, muchas gracias. El, eh, quiero, yo creo que para entender bien dónde uno puede usar la inteligencia artificial o cómo colaborar con la inteligencia artificial, tiene que entender los límites de la inteligencia artificial, qué cosas no puede hacer la inteligencia artificial. Entonces, yo en mi cabeza he identificado los siguientes límites. Puede haber más o menos. Este es mi pobre. Yo no soy filósofo como tú, Fernando, aunque me gusta la filosofía. Entonces, tengo hoyos conceptuales muy grandes. Soy un pobre ingeniero. Y estas son las cosas que yo he pillado empíricamente, pero no sistemáticamente. Entonces, probablemente esto se puede mejorar mucho. Pero en mi cabeza, siguiendo un modelo bastante tradicional, el hombre es materia animada por un alma y un alma con inteligencia y voluntad. Ese es un modelo. Pueden haber otros modelos, pero voy a usar ese. Y la inteligencia artificial aparentemente se estaría reemplazando, complementando una parte de nuestra inteligencia. Digo una parte porque no digo que agote nuestra inteligencia, somos más que la inteligencia artificial nosotros, pero una parte que le atribuíamos a nuestra inteligencia, la verdad es que parece que la materia también la puede hacer. Entonces, uno puede decir eso. Pero lo que no toca la inteligencia artificial en este modelo que les mencioné es la voluntad, es cómo elegimos. Entonces, en todos los espacios en que la libertad personal es crítica, la inteligencia artificial no se puede meter. Por ejemplo, si ChatGPT le dice a mi señora que ponga un cactus en la mitad del living, mi señora va a pagar ChatGPT y se acabó. Y no va a haber nunca un cactus en el centro del living. Libertad personal. Si el dueño de una empresa decide cambiar la empresa de vender botas de goma a vender, no sé, papas fritas, lo va a hacer. Y ChatGPT le va a decir, pésimo negocio, pero el otro lo va a hacer porque es su empresa. Libertad personal. Entonces el espacio para la libertad personal es infinito. El espacio de cosas donde la inteligencia artificial no se puede meter es infinito, porque en todos los puntos en que se tiene que ejercer la libertad personal, no se puede meter. Y los más humanos de los humanos son los que mejor ejercen su libertad. Y mientras más libre es un ser humano, más expresa su humanidad. Entonces, es un frente infinito en el cual la inteligencia artificial no se puede meter. El segundo es la división clásica de los griegos, que decían el hombre busca lo verdadero, lo bello y lo bueno, los animales no, y ese es el ocio filosófico. Y el ocio, ver una bonita puesta de sol, jugar Call of Duty en PlayStation, comerse un buen plato en un restaurante, vestirse bien, lo tenemos que experimentar directamente. A mí no me sirve que haya un robot se coma un sándwich, lo tengo que comer yo. Eso es el ocio. Entonces, en el ocio no se puede meter nunca la máquina. Pero la negación del ocio, que es el negocio, que es lo que hacen todos los animales, eso sí se va a meter la inteligencia artificial. Y después me salto a la ética, el último de los puntos. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo que hay que hacer? Eso no hay una solución, no hay un manual que uno diga esto es lo que hay que hacer. Es un espacio infinito de mejora. Entonces, solamente esos tres aspectos indican mucho que hay que hacer en el cual la inteligencia artificial no se va a meter. Y además, ya las investigaciones están demostrando que está todo evolucionando hacia esto. Esto es un experimento que se hizo ya hace el año 2013 en Carnegie Mellon Instituto de Robótica. Tres soldadores expertos se demoraban 89 horas en soldar el chasis de un Humvee, que es un jeep militar. Cualquiera de nosotros, uno solo, con el sistema robotizado que ellos tenían, lo hacemos en este tiempo. Entonces se pasa de tres soldadores expertos calificados a una persona no calificada que hace todo lo que la máquina no puede hacer. Y los aumentos de eficiencia son enormes. Entonces, está todo migrando ahora a un escenario complementario, porque no existe ni una máquina que pueda hacer todo lo que hace un ser humano, ni un ser humano que pueda hacer todo lo que hace la máquina. Entonces, estamos migrando hacia un escenario complementario. Y con esto voy a terminar con lo último. Este es un experimento que se hizo muy bueno, una empresa que tiene un producto que se llama ThinkScape en Estados Unidos. Si nosotros tomamos un examen de inteligencia, en promedio los que estamos acá, vamos a tener 100 de puntaje, que es el promedio de la población. Algunos menos, otros más. Pero si todos nosotros juntos tomamos un examen de inteligencia y votamos por la respuesta correcta,
nuestro puntaje sube a 115 y quedamos en el 16% superior. La democracia es una manera de amplificar la inteligencia colectiva. Entonces, visto así, es muy interesante. Pero miren lo que hicieron estos tipos, que puso a la gente en el 3% superior. Nos habrían dividido a nosotros en grupos de 2 personas y habrían añadido a cada grupo de 2 personas un tercer elemento que es un chat GPT hecho para conversar. Pero habría sido el mismo chat GPT para todos nosotros, que escucharía todas las conversaciones, las resumiría e inyectaría en todos los grupos preguntas y así aceleraría y guiaría el pensamiento. Y ese sistema combinado hombre-máquina pone al grupo, nos pondría a nosotros en el 3% superior. Entonces, mostrando, vuelvo al escenario optimista, de que un uso adecuado de inteligencia artificial en forma complementaria es probablemente el futuro que vamos a vivir. No hablo más. Muchísimas gracias a los dos. A ver si es que Fernando quiere también cerrar con algo, o si no, yo les voy a plantear, perdón, una pregunta que hay en el chat. Pero Fernando, te doy la palabra. Rapidísimo, muy bien, porque me parece muy interesante lo que presenta Pablo y también un poquito ahí a considerar y de lo que a mí, desde lo que he investigado desde la parte ética y filosofía, que me da un poco de reserva es, si bien es cierto, como dice Pablo, hay muchas dimensiones del ser humano que corresponden a la libertad, al ocio, a lo que realmente nos hace como seres humanos que no se pueden reducir a la inteligencia artificial. El tema y el problema que yo veo es que la inteligencia artificial actualmente, como está ofrecida a nosotros, está mediada totalmente por el negocio y por la rentabilidad de las empresas. Todos hemos utilizado ChatGPT y siempre somos genios, ¿no? Con lo que preguntamos, siempre nos dice que tenemos la mejor idea de todas y nunca nos dice que nos equivocamos. Si nos dijera que nos equivocamos, la dejaríamos de usar y la terminaríamos ya no de pagar y quiebra el negocio, ¿no? Entonces, a lo que voy es que hay muchas actividades del ser humano que están siendo ahora mediadas por el capital, por el negocio, y entonces están entrando justamente a la inteligencia artificial. Y muchas cosas que nosotros consideramos como humanas, como por ejemplo la incomodidad, el olvido, que nos hacen propiamente humanos, la inteligencia artificial, al tratar a través de esta lógica de rendimiento, de optimización y de eficiencia, pues están también abstrayendo ciertas cosas del humano. Recuerdo muy rápido el comercial reciente ahora de Apple, eh, de estos anteojos que te permiten tener información donde sale la chica que es personaje de Last of Us, que no se acuerda del nombre de una persona y por no querer pasar la incomodidad utiliza los lentes y le resuelve un problema. Es una manera de cómo la tecnología resuelve de manera eficiente y optimista, con optimización este tipo de problemas, pero también quita una parte de la interacción humana, ¿no? De tener esta incomodidad y decir, oye, no me acuerdo de tu nombre, pero me acuerdo de tu cara y tener esta conversación. Entonces, a mí me queda la pregunta, ¿qué tanto ganamos y perdemos con la tecnología y con la inteligencia artificial y con esta lógica únicamente de la optimización, ¿no? Que hay que ser muy cautelosos porque hay cosas en el ser humano que no queremos que se optimicen y queremos que sigan siendo imperfectas, ¿no? Este comentario de Fernando creo que es de gran interés de don Rodrigo Esparza, que ha hecho una pregunta en el chat, ha hecho dos en realidad, pero creo que apuntan a lo mismo, ¿no? Entonces yo le voy a plantear esa pregunta, un poco aprovechando de este último comentario de Fernando, se lo voy a plantear a Pablo. Eh, Dice don Rodrigo, desde la visión de los negocios, ¿cómo se podría establecer el límite o la regulación para la inteligencia artificial cuando lo relevante desde esta óptica es la ganancia? Yo creo que es una formulación de la misma cosa, de la misma pregunta, ¿no? Si es que siempre está mediado un interés particular, entonces ¿cómo se regula, por así decirlo? Porque parece que la herramienta misma no contiene la regulación. Es una muy buena pregunta y yo creo que apunta al problema más grave de la inteligencia artificial, porque siguiendo en línea con lo que decía Fernando, eh, así como la corteza cerebral nos permitió convertirnos en el animal alfa de la pirámide alimenticia y gobernar completamente todos los animales de este planeta, resulta que la inteligencia artificial planteó un problema práctico, muy rápido.
Resulta que las personas que tienen más capacidad cognitiva son capaces de usarla mejor que los que tienen menos capacidad cognitiva. Entonces, si bien los amplifica a todos, no los amplifica a todos por igual. Entonces, aquellos que son menos capaces cognitivamente no son amplificados igual que una persona que sí es muy capaz cognitivamente. Entonces crea una simetría enorme en la sociedad porque una diferencia que ya existe ahora se exacerba. Nosotros en la oficina, por ejemplo, en una de las oficinas, los programadores, tengo uno que ha abierto hasta 10 inteligencias artificiales trabajando para él y se potencia por 10. Pero para hacer eso tiene que tener una capacidad cognitiva muy grande para poder manejarlos. Hay otra gente que no puede. Entonces, el problema que siempre hemos tenido en la sociedad humana ha sido la asimetría. Cuando se produce una asimetría, normalmente se produce que un grupo de seres humanos trata de controlar a otro e imponer su voluntad sobre otro. Y ese ha sido el problema más grave en toda la humanidad. De hecho, el problema de origen, si uno va al Génesis, adoptando el Antiguo Testamento, en el Génesis se dice que el problema inicial del hombre es que quiere hacer su voluntad. Ese es el problema fundamental. Y resulta que la inteligencia artificial, sin querer, aumentó el problema, porque crea una simetría más grande que permite el control de algunos hacia otros. Y peor todavía, si ustedes no tienen dinero, ustedes no pueden acceder a las inteligencias artificiales realmente poderosas. Entonces, si ustedes no tienen dinero, ocupan la versión gratis. Y si tienen un poco más, ocupan la versión de $20. Y si tienen más, ocupan la de $100. Y se pueden potenciar más. Entonces, esta herramienta está creando una simetría muy grave en la sociedad porque potencia a los que ya tienen, ya sea capacidades cognitivas o más dinero. Y ese es el problema, a mi juicio, de la inteligencia artificial. Todo el resto de los problemas son secundarios frente a este. Y se está manifestando, por ejemplo, en la guerra ruso-ucraniana. El desarrollo de armamento automático es algo muy serio, muy serio. En Haití, por ejemplo, en los últimos 6 meses, hubo 1.200 muertes causadas por drones. Se están atacando entre bandas rivales de lo que sea que haya por allá en Haití con drones. Cuando el gobierno brasilero trató de tomar el control de una favela en Sao Paulo, los traficantes de droga en la favela se defendieron con drones armados con granadas. Entonces estamos hablando de asimetrías muy graves. Eso es lo que está permitiendo. Entonces, la pregunta que se hizo apunta a eso. Es un problema abierto y yo creo que los que estamos aquí escuchando vamos a tener que resolverlo, pero no tiene solución por ahora. Muchas gracias, Pablo. Fernando, te quiero dar de nuevo la palabra a ti con lo último, que es una palabra que hace Antonio Martín en el chat, respondiendo a raíz de lo que ha explicado recién Pablo, y que creo que también nos va a permitir, digamos, tomar esta noción de que el que tiene mayor capacidad cognitiva es el que realmente puede hacer uso de las herramientas, ¿no? Antonio pregunta, ¿no es un riesgo de la inteligencia artificial el hecho de que los hombres pueden dejar de usar ciertas facultades de la inteligencia reemplazándolas por la inteligencia artificial, de tal modo que no desarrollen su propia inteligencia lo suficiente? Y pone como ejemplo la capacidad de síntesis cuando pedimos a ChatGPT que nos resuma todo lo que tenemos que leer, ¿no? De modo que es como, o sea, la pregunta apunta que esto es un disparo en el pie, ¿no es cierto? Que yo mismo me hago un daño que después me deja como atrás. Bien, muchas gracias, Andrea, y muy buena pregunta. Sí, totalmente. Hay que verlo en dos sentidos. Coincido con Pablo que la inteligencia artificial puede ser un copiloto al momento de realizar diferentes actividades y tareas y en este sentido potenciar el resultado que se va a buscar. Esto cuando ya la persona tiene una expertise en el tema, cuando ya tiene habilidades en el tema, cuando sabe qué es lo que se tiene que hacer, sí, potencia justamente, se vuelve una herramienta que ayuda al ser humano a justamente obtener un resultado que está buscando, ¿no? Así como la calculadora nos ayuda a, pues, a hacer sumas, multiplicaciones, restas mucho más rápido que hacerla de manera mental. Si la utilizamos para un resultado, para un proceso que vamos a buscar al final, pues sí funciona bastante bien. Sin embargo, en el proceso educativo no se debe ver como un proceso al final, como un producto al final, mejor dicho, se debe ver como un proceso a desarrollar y en el momento que se utiliza la inteligencia artificial para hacer estos resúmenes, se pierde justamente toda la oportunidad del estudiante de
la introspección y de desarrollar y de asimilar estos conocimientos, ¿no? Totalmente sí afecta justamente para estudiantes, para el aprendizaje, interfiere en este sentido cuando se utiliza únicamente para input, output y tengo el resultado y únicamente lo entrego, pero no tengo ese proceso que demanda la educación. Sí, totalmente es un riesgo, ¿no? Y además abre estas desigualdades que comentaba Pablo, ¿no? Quienes tienen acceso a los modelos más poderosos de inteligencia artificial, pues tienen capacidad de mayores resultados. Y también hay otros modelos de inteligencia artificial que utilizan algunas empresas, no solo únicamente en lo militar, sino también en el uso cotidiano, que pueden replicar ciertas violencias que ya vemos en la vida cotidiana, ¿no? Ejemplo de esto y que va a ser el enemigo de todos los que veo aquí, porque los veo muy jóvenes, al momento de que ustedes vayan a aplicar a un trabajo, su currículum no va a ser leído por una persona porque reciben muchos currículums, recursos humanos, va a ser leído por un sistema de seguimiento de candidatos y lo que va a hacer la inteligencia artificial pues va a leer justamente las palabras y lo que busca para justamente pasarte al siguiente filtro. Hay casos documentados donde en diferentes posiciones ha sido ya discriminada a ciertas personas únicamente porque el sistema, el modelo de Machine Learning no estaba entrenado con suficientes datos y por lo tanto se discriminó y se sesgó hacia ciertas personas. Ejemplo, y esto va a resonar por acá, para puestos de ingenieros, las mujeres quedaban muy rezagadas en esta selección porque justamente los datos no tenían suficientes ingenieras porque históricamente sabemos que es una de las carreras donde poca representación de mujeres hay, a diferencia de otras profesiones, ¿no? Entonces, esto suele pasar y ahora sí que no hay ni cómo alegarle al árbitro porque es una inteligencia artificial que replica una violencia en ese sentido, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Lamentablemente estamos en el tiempo ya, así que tenemos que dejar la conversación hasta acá, seguro, porque confiamos todavía en las habilidades cognitivas de nuestros alumnos. Esta breve conversación ha suscitado más preguntas y más temas de interés, de las que pueden ser, digamos, expresadas aquí. Así que yo los animo a averiguar más, a seguir investigando, ¿sí? La gran gracia del mundo académico es que lo que más quiere hacer es avanzar la ciencia, avanzar el conocimiento y transmitírselo a los demás. Entonces, así como Pablo y Fernando han mostrado su buena voluntad a comunicar estas cosas de las que saben mucho, para nosotros, siempre, siempre, siempre van a poder encontrar a alguien que nos pueda ir haciendo guías en estos mismos temas, ¿no? Entonces, no me atrevo yo a ofrecer sus correos electrónicos, pero a lo mejor sí que podríamos pedirle algún tipo de, bueno, de orientación o de material para seguir profundizando. Gracias también a los asistentes entonces, gracias por estar aquí. Y nada, pues quedaremos para otra ocasión. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos y Muchas todas. gracias. Sí. Que les vaya bien a todos.